Una cuestión por la que me dieron bastante lata también en estos días, y es el viejo truco, y además lo más curioso es que suele ser de la derecha que te dice, claro, tú te metes con el cristianismo, pero no te metes con las otras religiones, deberías verme más seguido, y sobre todo no te metes con el Islam porque les tienes miedo. Eso es lo que se conoce como la envidia de la fatua. Es decir, hay grupos católicos a los que les gustaría causar el miedo que en un momento dado causaron los terroristas islamistas, que no islámicos, para acallar las voces críticas como es la mía. Yo lo que siempre explico es, a ver, miren, de entrada, yo hablo del cristianismo y concretamente el catolicismo porque son las religiones que conozco, porque son las religiones en las que fui criado, porque yo fui bautizado, confirmado, comulgado, porque yo anduve por las montañas de México y subiendo el Ajusco con el Opus Dei, porque el entorno que existe a mi alrededor, tanto en México, donde viví 44 años, como en España, donde llevo 21 años, son entornos profundamente católicos y cristianos, donde el mayor daño que se puede ver con facilidad es el daño que causa la Iglesia Católica o que causa el cristianismo en general, y lo conozco bien. He demostrado en numerosísimas ocasiones que conozco la Biblia mejor que muchísimos creyentes, porque me he preocupado por conocer la Biblia, así como conozco mucho de marxismo mejor que muchos defensores de Marx. Creo que para ser crítico de algo hay que conocerlo. Y ese es el problema cuando me dicen, ¿por qué no te metes con el judaísmo? Porque no tengo idea. Salvo un conocimiento que manejé el otro día cuando hablamos de Israel, que es la idea esta de que cuando se haga el gran Israel, pues se volverá el Mesías. Y muchos evangélicos estadounidenses apoyan a Israel no por cariño, sino porque piensan que cuando se haga el gran Israel, el Mesías bajará a los cielos, bajará a la tierra. Y parte de la derecha religiosa estadounidense está en esa mecánica absurda, pero no conozco nada, casi nada del judaísmo. Y del Islam conozco un poco más porque tengo más relación con musulmanes en los últimos años y bueno, por el terrorismo islamista. Lo que llama la atención es que la gente crea que no se critica el Islam y que por otro lado otras personas crean que si criticas la religión islámica estás atacando a los musulmanes, es decir, estás haciendo lo que ellos llaman islamofobia. Mira, si todos los musulmanes o la mayoría de los musulmanes fueran terroristas islamistas, ya habrían ganado. Esto se habría terminado ya. Porque hay 1.600 millones de musulmanes en el mundo. 1.600 millones, de los cuales la cantidad de terroristas es minúscula, es diminuta, es despreciable, pero que son los que hacen más ruido. ¿Pero qué no pasa esto siempre? Cuando tú tienes un movimiento feminista amplio, intenso, de miles de mujeres que luchan en distintas formas por lograr derechos, etcétera, etcétera, pero luego tienes a unos extremistas que dicen locuras, y todos los reflectores van a quien dice las locuras y no vean a quien está haciendo la lucha razonable, viable, pacífica, etcétera. Pasa con la izquierda. Cuando alguien rompe un contenedor en nombre de la revolución, tiene todos los reflectores. Cuando tienes a 140 partidos en la Internacional Socialista, haciendo socialdemocracia, defendiendo la democracia, defendiendo la convivencia pacífica y defendiendo la posibilidad de hacer las cosas sin confrontaciones graves, de manera viable y cambiando las leyes de los países, no te hace caso ni Dios. Cuando tienes a mucha gente de derecha razonable, que tiene creencias con las que pueden estar en desacuerdo, pero ya, y tienes a 300 nazis enloquecidos, los reflectores van para los nazis. Y lo mismo ha pasado con el terrorismo islamista. Mi ejemplo islámico más claro es un amigo que yo tuve hace muchísimos años, no voy a decir su nombre completo, pero se llamaba Nabil, el apellido lo dejo, él era egipcio y lo conocí en México, lo conocí en un bar. Nos veíamos a tomar algo y yo no he visto a nadie con la capacidad que tenía Nabil para trasegar cervezas.
Es decir, él verdaderamente estaba trabajando para que la industria cervecera mexicana le erigiera una estatua ecuestre o hiciera una medalla conmemorativa en su nombre, porque el tipo bebía cerveza de manera increíble. Y un día que ya éramos muy amigos, incluso me consiguió trabajos, y su esposa era estadounidense, trabajaba en cuestiones donde necesitaban fotógrafos, donde necesitaban traductores. Y ya que éramos muy amigos, un día le dije: oye, Nabil, ¿pero tú eres musulmán? Me dice: sí, claro. Pero eres creyente. Dice: no, sí, por supuesto, soy creyente. Oye, pero es que no dice el profeta que eso del alcohol no va. Me miró muy serio Nabil, me dice: Alá es misericordioso y Alá sabe que el hombre es débil. Alá sabrá perdonarme. Bueno, como Nabil es la gran mayoría de los musulmanes, como la gran mayoría de los católicos que usted conoce, no son fanáticos que estén haciendo exorcismos y tocándole las narices al resto de la humanidad como los de hazte oír. La mayoría de los católicos, sus creencias las hacen un poco de slalom con ellas, y bueno, esto sí, pero no exactamente, pero bueno, pero sí hay que ser muy enemigos de los homosexuales, pero bueno, es que mi tío es homosexual y es una buena persona, y entonces pues, tampoco vamos a irnos al extremo. Tampoco vamos a irnos al extremo. ¿Es el Islam una religión despreciable? Por tu concepto, como todas las religiones. Algunos de sus elementos principalmente graves es la interpretación que tienen, sobre todo desde el siglo XII-XIII, de que el Corán debe ser una fuente de conocimiento superior a la ciencia y a la tecnología. Y esto es muy triste. La herencia griega de la que tanto nos enorgullecemos, de la que tanto bebemos, la mantuvo viva la edad de oro del Islam. La mantuvo viva la edad de oro. Tenemos musiquita. La edad de oro del Imperio Islámico, que recogió, mantuvo, tradujo e interpretó a todos los filósofos griegos, rescatando todo el material que Alejandro Magno había desperdigado además por todo Asia. Es el centro de la ciencia, la tecnología, la filosofía, el pensamiento, el arte, la crítica. El mundo islámico es todo eso hasta el siglo XII. Siglo XII-XIII, cuando algunos le echan la culpa al Ghazali, otros le echan la culpa a los gobernantes del momento. El hecho es que se decide que la filosofía, la falsafa, debe tener una posición secundaria respecto a la tecnología, y esa posición la mantiene el Islam hasta hoy y la mantienen los países musulmanes hasta hoy. Alguien señalaba con horror que la producción científica de España, que es un país que no tiene una producción científica mayor, debería tenerla, pero está muy limitado y presupuestalmente muy limitado. La producción científica anual de España es superior a la producción científica en artículos publicados en revistas de todos los países islámicos del mundo. La cantidad de ingenieros que hay per cápita, de médicos, de físicos, de químicos, de biólogos, es bajísima con respecto a la del resto del mundo. Y del resto del mundo incluye Asia, África y América Latina. Es bajísima. Y por supuesto, ya si decimos cuántas ingenieras físicas, químicas o biólogas hay, bueno, es muy, muy, muy inferior la cantidad, porque, entre otras cosas, uno de los graves problemas del Islam es la posición que mantiene respecto de la mujer. Yo siempre he estado hablando sobre el Islam y no se dan cuenta. La mutilación genital femenina, a quien le dediqué un video, no es específicamente islámica, pero está muy presente en zonas de influencia islámica profunda y debe ser anulada y aniquilada, pero de la manera más urgente del mundo. No lo conozco a él, conozco a su esposa, pero llevo muchos años haciendo todo lo posible por conseguir la libertad de Raif Badawi, un pensador ateo que está encarcelado por la sangrienta dictadura de la familia Saud en Arabia Saudí. Lo condenaron a 10 años, creo que ya lleva 7, 8 años en la cárcel sin ver a su familia. Su mujer y sus 3 hijos se tuvieron que refugiar en Canadá.
le tenían que dar no me acuerdo cuántos azotes, pero le dieron la primera sesión de azotes, casi lo matan, y desde entonces no se han atrevido a volverlo a tocar, pero sí está viviendo en condiciones aterradoras, él y muchísimas personas en las cárceles sauditas, solamente por no ser religiosos, por cuestionar la religión. En Irán, ni se diga, hay mujeres a las que se les, por no llevar el hijab, el trapo en el pelo, se les ha llegado a condenar a 27 años de prisión. ¿Cómo voy a no criticar eso? ¿En qué cabeza cabe que una persona razonable y decente pueda cerrar los ojos a eso? Lo que se ha hecho en Irán es aterrador y es brutal. Es una teocracia absolutamente medieval. Esto me ha llevado también a confrontaciones con la izquierda. Yo recuerdo que Pablo Iglesias suavizaba su participación y cobrando en Hispan TV con su programa Fort Apache, diciendo que bueno, a él no le gustaba tener que estar en una televisora donde a las mujeres se les obligaba a que se pusieran un pañuelo, pero él cabalgaba sus contradicciones. Y no, mira, es que el problema en Irán no es que a las mujeres las obliguen a ponerse un pañuelo, que ya de por sí es problemático. El problema es otro mucho más grave. El problema es que se sigue matando a las mujeres que se acusa de adulterio, que a las mujeres violadas se les acusa de adulterio, porque para poder demostrar que han sido violadas tienen que presentar a 3 testigos hombres. 3 testigos hombres, porque el testimonio de las mujeres no vale en los tribunales islámicos que organizó el ayatollah Khomeini. Y si hay infierno, que se esté pudriendo en él, que lástima que no creo en el infierno. La barbarie de las creencias islámicas extremistas que se encuentran en los países extremistas como Arabia Saudita, como Irán, no puede ser apoyada por nadie, por mucho que haya teóricos como Jorge Verstringe, ex nazi, que luego se pasó a la izquierda y ahora era uno de los ideólogos de Podemos, que habla del Islam revolucionario y como el Islam se opone a los Estados Unidos, ya con eso es bueno. Y dice, mira, no es que hay cosas peores que Estados Unidos, en serio. Hay cosas peores que Estados Unidos y sin duda alguna una teocracia sanguinaria que mata, que encarcela a quienes no siguen los designios de la religión, es absolutamente aborrecible. Apoyo de manera constante a los exmusulmanes de todo el mundo. Gente que se juega la vida, porque la apostasía se castiga en el Islam con la muerte. Entonces todo aquel que decide, que dice no ser musulmán, que dice no creer en el Corán, habiendo sido creyente o habiendo sido simple y sencillamente parte de la sociedad musulmana, en algunos lugares no le va a pasar nada, pero en algunos países extremistas va a pagar con la vida. Va a pagar con la vida. No es posible que alguien pueda creer que yo no critico al Islam, toda religión tiene la enorme capacidad de hacer mal. El problema con el Islam es que está ahora en una posición en la que el cristianismo y el judaísmo estaban apenas hace 50 o 60 o 70 años. Es decir, en España la mujer tenía una situación más o menos como la de la mujer en Irán hoy, hasta 1978. No podía ni siquiera poseer cosas, no podía viajar y pedir un pasaporte sin el permiso de sus padres o su marido o sus hermanos. No existía el divorcio. La barbarie que podemos criticar en el Islam es la barbarie que ha tenido la Iglesia, el cristianismo y en cierta medida el judaísmo hasta hace muy poco. Hay sectores ultraextremistas judíos, yo me enteré hace poco tiempo, que obligan a sus mujeres a ponerse pelucas para no mostrar el pelo, porque en la misma lógica de los islamistas, el cabello de la mujer incita al pobrecito hombre a pecar y a la sexualidad horrorosa, y entonces para evitar eso se cubre el pelo de la mujer y así el hombre ya no es su víctima. Y eso lo dicen los musulmanes como lo dicen los extremistas ultraortodoxos judíos, que le ponen a sus mujeres una peluca para que no les veas el pelo. Si usted entiende la lógica de eso, pues usted es muy superior a mí, porque yo no atino a comprenderla. Pero la crítica al Islam no significa el rechazo al musulmán, no significa el rechazo al musulmán común y corriente,
que en el 99,999, no sé cuántos 9 quiere usted echarle por ciento, no está a favor de los extremos. Que haya indoctrinación y que se debe luchar en contra de la indoctrinación islamista, por supuesto, pero esto no significa luchar contra los musulmanes. No significa luchar contra eso. Hay indoctrinación nazi en las calles de España hoy, todos los días. Y tenemos a los 300 nazis a los que los medios de comunicación les dan un bombo impresionante. Imagínense usted que el bombo que le dieron a la chica nazi, que en parte porque es guapa quizás, no tengo idea, pero que el bombo que le dieron se lo dieron a un imán que esté difundiendo la necesidad de convertir a todo el planeta en el califato. Diríamos que los medios de comunicación han enloquecido. Bueno, también han enloquecido con los nazis. También han enloquecido con darle espacio a locuras tan graves como las del extremismo islámico, como las del extremismo católico, las del extremismo cristiano. Entonces, son tres elementos que creo que hay que diferenciar. El islamismo, que es el extremismo bárbaro, asesino del Daesh, de Al-Qaeda, del terrorismo islamista, que por supuesto no tiene defensa. El Islam como religión, que merece todas las críticas que merecen las tres religiones abrámicas, porque las tres religiones cojean del mismo pie y se parecen demasiado entre sí para comodidad de creyentes en las tres. Y finalmente están los musulmanes, que son gente común y corriente, que tiene creencias irracionales como las tiene su amigo el cristiano, como las tiene su amigo el católico, como las tienen mis amigos judíos, que los tengo, como las tienen mis amigos budistas, y todos quieren defender sus creencias. Pero no podemos, y esta es la razón por la que algunos creen que no critico el Islam, no podemos, por las críticas a la religión, atacar a los creyentes en esa religión. Porque son las víctimas directas de esa religión, no son los victimarios. Los victimarios son los que te venden la historia. Los victimarios son los curas y las monjas que a mí me dieron el catecismo. Las víctimas son los creyentes. Y a las víctimas no los puedes tratar como victimarios. Y esa es una de las razones por las que he defendido enormemente el rechazo al concepto de islamofobia y el rechazo a quienes, con base en las críticas razonables al Islam o con base en el racismo, en el terrorismo islamista, han aprovechado para ejercer de racistas, para ejercer de persecutores de personas diferentes cuya diferencia no les gusta, para ejercer de política y de identidades extremistas, generalmente de la derecha, generalmente con tintes racistas. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con ellos, tanto como no estoy de acuerdo con la religión. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.